Bienvenidos una vez más a Pedazos de Historia. De nuevo, el formato que vamos a seguir es el de hablar sobre grandes libros, grandes autores. Y de nuevo, como nos ocurrió en el programa pasado, volvemos a contar, afortunadamente, con la compañía de Eric Graf. Os recuerdo, doctor en literatura hispana por la Universidad de Virginia, cervantista insigne donde los haya, y que hoy ha querido compartir con nosotros el trabajo en torno a un autor, curiosamente gran hispanista, pero poco conocido en el mundo hispano en esa relación de hispanismo, que es Thomas Jefferson, quien fuera tercer presidente de Estados Unidos, notable arquitecto, cierto que muy apegado a las formas neoclásicas, y además un escritor imparable, porque escribía sin cesar en todo momento, a pesar de que es probable que si queremos recordar ahora de repente alguna obra significativa de Jefferson, no nos venga ninguna a la memoria. Eso que la Declaración de Independencia de Estados Unidos es de su autoría, y también es cierto que lo más interesante de su trabajo es la parte, entre comillas, más privada, que son sus cartas. Pero no quiero sacar más entrañas de esta figura. Vamos a hacer que sea Eric Graf quien haga esa tarea de presentarnos al personaje, la obra y la importancia que pueda tener esa obra, ya digo, curiosamente poco conocida para el mundo hispano, a pesar de la pasión que Jefferson tenía por ese mundo hispano. Pues bien, Eric, gracias por acompañarnos un día más en Pedazos de Historia. Gracias a ti, Alberto. Un placer. Y como acabo de decir, vamos a tratar de entender a este personaje, Thomas Jefferson, que indudablemente, si empezáramos a hacer la lista de los grandes autores y con ello de los grandes libros que nos gustaría recorrer, a lo mejor no sería de los que apareciera, ya no voy a decir en la lista de los 10 más significativos de los lectores españoles, probablemente ni siquiera en los 100 más significativos de los lectores españoles. ¿Por qué crees que Jefferson es, en principio, un gran desconocido para el público español? Bueno, a la vez es un gran desconocido para el público norteamericano. O sea, no quiero culpar a los hispanos o los españoles por esa ignorancia. Supongo que es porque lo vemos como jurista, lo vemos como figura histórica en el sentido, digamos, estereotipado. Es un tipo de... Bueno, hay generales, hay presidentes, una figura grande en la historia que además de la Declaración de Independencia no nos interesa. O sea, era el tercer presidente de Estados Unidos. Vale, memorizado. Muy bien. O sea, realmente no nos interesa. Y encima hay cierta marginalización ocurriendo en la actualidad en Estados Unidos, porque también era dueño de esclavos. Tenía unos 200 esclavos ahí en su casa en Monticello. Así que está sufriendo también de la corrección política en mi país. En vuestro país no creo, simplemente es otro presidente gringo y además de eso no nos va a interesar. Bueno, yo creo que el presidente número 1 y número 2 también tenía esclavos, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, no sé si el número 2. Adams era de Massachusetts, pero es posible incluso indirectamente. Muchos de los políticos norteños, incluso en estados donde había ya abolido la nefasta industria de trata de negros, tenían acciones o tenían versiones en el sur también, así que como Voltaire, por ejemplo, en Francia. Así que es posible, pero Washington desde luego. Pero Washington liberó a sus esclavos en su testamento. Perdón. Entonces, volviendo a Jefferson, ya hemos dicho que en la presentación acabo de indicar algunas de las textos claves de él. Si nos dijeras, bueno, de acuerdo, Jefferson es un gran escritor, ¿por dónde empiezo a leer a Jefferson? Bueno, en primer lugar, la declaración, sin duda. Y la declaración, el proceso de la edición de esa declaración es interesante también, porque una parte que no entró en la versión final fue cuando Jefferson quería culpar a Jorge III por la presencia
de la esclavitud en Norteamérica. Entonces ya desde el inicio, desde la primera obra conocida mayormente por el público, hay indicios de esa lucha interna, esa lucha moral, incluso esa lucha pública y política relacionada con ese problema, el dilema de la esclavitud en una democracia, ¿no? Esa contradicción muy fuerte. Después de eso, sus cartas, como has indicado, son muy interesantes, sus cartas familiares, sus cartas a sus amigos en Estados Unidos y mayormente sus cartas a ciertos aristócratas franceses, por ejemplo, en particular Lafayette. Hay una carta muy larga donde ves a Jefferson contemplando las variaciones entre las distintas naciones que estaban experimentando con la democracia en aquel entonces, y se ve claramente que Jefferson entendía que la democracia no es cuestión de copiar un documento o un modelo o unas estructuras jurídicas de un país y simplemente imponérselas en otra. No es posible eso. Y que incluso en Francia había momentos cuando fueron demasiado lejos. Y esto viene de Jefferson, que era bastante radical. Jefferson es nuestro presidente más libertario. De hecho, muchos lo consideramos el origen del libertarianismo en Estados Unidos. Y es el que fleteaba más con esa Revolución Francesa que nadie, ¿no? Era el que apoyaba a los radicales en Francia casi hasta el reino de terror, ¿no? Luego, las notas sobre el estado de Virginia son fundamentales y muy interesantes. Y yo solo últimamente he venido a leer ese texto de nuevo. Estoy experimentando un proceso de volver a estudiar Estados Unidos después de muchos años de ausencia. Soy entonces un hispanista intentando volverse en americanista de nuevo. Y ese texto es de un Jefferson más joven. Es de Jefferson del año, después de la Declaración, pero no es el Jefferson mayor del siglo XIX. Es un Jefferson de 1784-85. Creo que la primera edición fue en 81 y luego había una edición oficial en 85. Publicada en francés y también en inglés y en Europa, curiosamente. O sea, estáis ignorando un texto que fue publicado precisamente en París y en Londres por primera vez. Y allí ves a Jefferson explicando a un supuesto, hay algo ¿cómo es? De Montesquieu aquí, y de Cadalso, ¿no? Cartas marhuecas, cartas persianas. Está explicando a un anónimo amigo francés acerca de Virginia, del estado de Virginia, que hay allí, describe la naturaleza, los ríos, la frontera, incluso el clima. Y curiosamente estaba en la Feria del Libro este año en Madrid y encontré una edición de las obras de Jefferson traducidas al español, editadas por Antonio Escotado. Sí, es una edición de 2014, creo. Ok, bueno, no me había enterado antes, lo vi por primera vez, lo compré inmediatamente cuando vi notas sobre el estado de Virginia en el índice, la tabla de contenidos, y hay un problema ahí. Hay una indicación de un problema no solo vuestro, también en Estados Unidos. Escotado o alguien, un editor, eligió expurgar un capítulo de las notas sobre el estado de Virginia. Y es precisamente el capítulo más interesante de todos a mi modo de ver. Pues con lo acuoso que era Escotado, posiblemente fue él el que hizo, sí, el que extrajo esa parte. Bueno. ¿Qué capítulo es el que quitó? Es un capítulo sobre el clima en el estado de Virginia. Es muy fácil entender por qué.
incluso él da una explicación y para un lector que no conozca la obra de Jefferson, les va a parecer bien. Hemos elegido quitar esto porque se trata de las condiciones climatológicas locales, sin más. ¿Y por qué piensas que es un pecado haberlo quitado? Es un pecado porque es una larga metáfora. El capítulo sobre el clima tiene connotaciones políticas muy importantes. Te doy un ejemplo y podríamos hablar de otros, pero el ejemplo más obvio es que hay una tabla ahí donde da temperaturas, da una serie de temperaturas en Monticello, que es donde él vivía, su casa, en un monte en el oeste del estado de Virginia. Y luego da una serie de temperaturas anuales registradas en Williamsburg. Y Williamsburg es la capital del estado de Virginia. Y estamos hablando allí de un contraste entre lo personal y lo público. O sea, su casa y el sitio del gobierno. Uh-huh. No es casual esa comparación. Luego hace comparaciones con París. Incluso da la temperatura según un método francés, un barómetro, no es barómetro, que mide la temperatura. Termómetro. Un termómetro. Da una serie de registros de temperatura en un termómetro francés. No me acuerdo del nombre, empieza con R. Y luego da los de Fahrenheit, ¿no? Entonces sería como comparar centígrado y Fahrenheit. Uh-huh. Entonces está comparando no solamente temperaturas entre un capital y un lugar personal, y luego un estado en este lado del Atlántico y un estado en el otro lado del Atlántico. Y París, o sea, fuente que estaba a punto de convertirse en el foco de la revolución democrática. También está comparando temperaturas según dos culturas diferentes, dos naciones diferentes, la alemana y la francesa. ¿A dónde voy? Esta serie de comparaciones no es casual y cuaja muy bien con su carta a Lafayette, por ejemplo. Está señalándonos que hay diferencias entre naciones, entre culturas, y también está señalándonos que el foco, lo más importante de su teoría política es defender al individuo. Y el dilema de la política de aquel entonces, y creo que es un dilema todavía que todavía está con nosotros, es cómo proteger ese individuo ante las incursiones por parte del Estado, por parte de la turba. Y esa tensión se ve justo en ese capítulo, de manera metafórica. Ajá. Otro ejemplo, por ejemplo, habla en ese capítulo de unos cambios en la temperatura. O sea, es una manera de aludir al problema de los dos termómetros. Dice que en unos días, siempre en la primavera o en el otoño, jamás en el invierno, jamás en el verano, o sea, en los momentos cambiantes del año, ¿no? Nota unos cambios de temperatura muy rápidos que le vienen encima y luego le dejan. Y dice que no tengo tiempo para sacar el termómetro y medir el cambio, y sospecho que incluso no registraría ningún cambio porque pasan en una cuestión de segundos. Entonces, el termómetro no es de qué habla últimamente, ¿no? El termómetro es útil para medir la naturaleza, pero necesitas otro instrumento, otra táctica para entender a otros cambios. Incluso dice que sospecha que la temperatura que experimenta en esos cambios es muy parecida, muy cercana a la del cuerpo del ser humano. Está insinuando que está hablando de una confrontación entre dos seres humanos. Incluso especula sobre el tamaño de estos. Creo que dice que sospecha que son esféricos
estos globos de aire con una temperatura variable, y especula que son entre 20 y 30 pies de diámetro, ¿no? Serían como 10 metros. Curiosamente, también es arquitecto, Jefferson, no solo arquitecto de una nación, es arquitecto en el sentido literal, ¿no? Tiene diseños para casas en Filadelfia, diseñó una serie de edificios gubernamentales. Tiene 2 edificios muy famosos que diseñó, la Rotunda de la Universidad de Virginia, donde fui yo, y también Monticello, su casa. Y curiosamente, en Monticello, que es una obra de arte increíble, es la primera casa muy personalizada en Estados Unidos. Curiosamente, esa casa tiene una especie de cúpula encima, redonda, que mide en 25 pies. Incluso posteriormente, después de las notas, construyó Monticello después de las notas sobre el estado de Virginia, pero de manera, yo diría, vengo de literatura, la figura retórica es metaléptica, retrospectiva, está continuando la metáfora, está llevando esa metáfora de las notas sobre el estado de Virginia a su arquitectura personal. Y esa cúpula reproduce esa esfera de temperatura diferente. ¿A dónde voy? Creo que está insinuando que su casa es su castillo, su lugar personal, es una representación, una proyección de su ser. Y es más, esa idea de una esfera personal, una esfera de derechos personales, es una metáfora muy fuerte y de la época. Si lees a teóricos políticos como Humboldt, por ejemplo, de Alemania, como Mill, de Inglaterra, esa idea de la política como una contienda entre esferas de poder, esferas de dominio, esferas de derechos personales, la esfera de los derechos personales contra la esfera pública o la esfera de lo que tiene derecho a hacer el gobierno, es la esencia de la política. Es una metáfora que va directamente a los debates acerca de las constituciones y la buena gestión de la política de aquel entonces, a finales del XVIII y a lo largo del siglo XIX. Pero eso quiere decir que, aparte de leerte a Jefferson, tienes que ir a Monticello para rematar. Sin duda, sin duda. Sin duda, hay que ir a Monticello. Es una obra de arte increíble. Se basa, hay una alusión muy fuerte, diría yo, a Don Quijote, ahí, a la novela. Ahora iremos a ese punto. Podemos iremos a ese punto. Pero entonces, ¿descartas la edición de esa selección de escritos de Jefferson que hizo Escotado o le podemos perdonar? O le perdonamos solamente un poco. Es rescatable. O sea, espero que haya otra edición de esa edición, ¿no? ¿Dónde se incluye ese capítulo? ¿Dónde? Digo que cuando se dé esa reedición... sí, digamos, sí, donde se incluye. Sí, estoy dispuesto a traduciroslo muy, muy felizmente, sí. Muy bien, ahora que hablar con los hijos de Escotado, que son los que afortunadamente se han hecho cargo de la obra del padre. Muy bien. Quiero que vayamos a la cuestión de Cervantes y el Jefferson como hispanista, pero me ha gustado esa reflexión que has hecho de Jefferson escribiendo a Lafayette, de no podemos trasladar las estructuras de cambio que hemos hecho en Estados Unidos a cualquier parte del mundo. Uh-huh. Y me pregunto si durante el gobierno de George Bush hijo se leyeron a Jefferson con atención, porque ellos, en ese proceso de democratización que quisieron aplicar en Próximo Oriente, lo que hicieron fue, bueno, pues señores cubaitíes, cataríes, bareníes, pongan ustedes un congreso, unos diputados, unos ministros, y con eso ya son demócratas. Y claro, lo que hicieron fue, bueno, hasta ayer nos reuníamos aquí los primos a tomarnos café y ahora en lugar de ser primos, seguimos siendo primos, pero además somos ministros y diputados. O sea que es precisamente lo que Jefferson planteaba. El traslado del aparato formal no implica que enciendas justo. Y
a ver si te he entendido, ¿no? Estás observando de manera empírica que no trasladar o traducir unas estructuras gubernamentales clásicas de una cultura a otra no necesariamente va a tener el efecto que buscas. Y eso es lo que pasó, es lo que ha pasado en los países árabes. Y eso es básicamente una confirmación de la teoría de la ley natural. Lo que Jefferson está diciéndote en las notas sobre el estado de Virginia es que hay fuentes naturales para su teoría política. Los norteamericanos ya tenían ciertas estructuras, ya tenían ciertos hábitos, en el término que prefería Tocqueville, que les adecuaba, les adaptaba al sistema de gobierno que produjeron. Incluso produjeron, un sistema de gobierno muy reconocible para ellos y que iba precisamente a funcionar en esa región o ese mundo. Sí, había estructuras importadas de Inglaterra, otras de Francia, algo de Montesquieu está allí, pero no es artificial, no viene solamente de encima esa estructura. La Constitución tiene el doble sentido y tiene que mantener ese doble sentido de constitución natural, la constitución de nuestras relaciones sociales y un documento escrito, ¿no? Y eso me hace pensar en Cervantes, donde tienes constituciones y básicamente 2 libros de consejos para Sancho que son radicalmente distintos, ¿no? Una cosa es una serie de consejos para príncipes y otro es una serie de consejos algo diferentes. Entonces Cervantes, tanto como Jefferson, están reconociendo esa relación binaria entre lo natural y lo formal. Sí, tiene que haber una relación. Sí, porque al final cuando estás hablando de natural, digamos que estás hablando de las características propias. O sea, no es que los grupos humanos tengan unas diferencias radicales que les impida comunicarse entre ellos, sino que tienen ciertas singularidades que hay que tener en cuenta. Sí. Y esto me lleva... Incluso aprovechándote de esas singularidades para promover un sistema de libertad. O sea, no vamos a dejar aparte el objetivo de crear libertad. Ajá. Eso sí es dogmático en Jefferson. Pero no hay un modelo ideal, no hay un modelo... Pero es curioso porque esto me lleva a ciertos análisis historiográficos, y me estoy yendo por completo del tema que nos trae hoy, que es Jefferson, en los que los historiadores tratan de examinar el pasado a través de un modelo único. Y te pongo un ejemplo de un libro que yo sé que te has leído porque es una lectura que compartimos en el pasado, el libro de Eliot sobre los imperios del Atlántico, cuando la crítica que Eliot hace al imperio hispano es que no está, entre comillas, en la vanguardia jurídica porque no tiene las estructuras políticas que él conoce del imperio británico. Sí. Entonces, claro, yo siempre pensé, Eliot se está equivocando. O sea, quiere que España sea Inglaterra. Entonces no funciona así. Pero bueno, volvamos a Jefferson. El Jefferson hispanista. Por cierto, hablando de Eliot, muy adecuado, porque Jefferson, una especie de Eliot en el siglo XVIII, estaba contemplando precisamente ese imperio español. Pensaba que ese imperio iba a evolucionarse en su dirección, en primer lugar. En segundo lugar, pensaba que iba a haber una convergencia, literalmente un tipo de mestizaje cultural entre España y Estados Unidos. Y en tercer lugar, veía algo diferente, algo peculiar a vosotros, pero algo que tenía en mente y que siempre tenemos que tener en mente en Sudamérica, que reflejaba el sistema federal que tenía en marcha en Estados Unidos. Y ese sistema de reinos, por diferente, por imperfecto que fuese en aquel entonces, es precisamente una articulación peculiar al mundo hispano, pero una articulación de la separación de poderes, de la visión imperial que tenía Madison de los Estados Unidos, precisamente. Bien, pero entonces, ¿por qué ese Jefferson hispanista? ¿Qué es lo que hace para que Jefferson se enamore de esa cultura hispana? Bueno, en primer lugar, sabía que España era el futuro de Estados Unidos. Cuando volvió de París,
1789, creo que el año de la Revolución, vuelve a Estados Unidos. Ya tenía una casa en Monticello. Lo destruye y lo vuelve a construir y le da una vuelta de 180 grados. En lugar de mirar hacia el Atlántico, hacia Europa en general, mira hacia el oeste. Eso es mirar hacia España. En aquel entonces, Luisiana es España. California, Oregón, Texas, Arizona, el resto del oeste es España. Jefferson tenía en mente que Estados Unidos iba a llegar al Pacífico. Eso quiere decir, iba a integrar, iba a incorporar a reinos hispanos. Pensaba que Cuba iba a unirse a la Unión. Entonces ya tenía parte de su proyecto para el futuro de su país, incluía, no parte, gran parte, sino la parte más grande, incluía un encuentro con España. Eso afecta a sus preferencias de lectura. Se está leyendo a Antonio de Ulloa, un naturalista, gobernador de Luisiana, un crítico de varios sistemas políticos en Latinoamérica. Está leyendo su obra, Noticias Americanas, creo que es del siglo XVIII. Está leyendo El Quijote, claro, como todo hombre responsable y educado. Y también estaba leyendo a Mariana. Sabemos, entra en listados de libros que quería que sus amigos leyeran y que importó a Estados Unidos. Entonces, es un hispanista por obligación, por ser un hombre responsable, pensando en el futuro de su país. Lo mismo lo vemos en Washington. Washington compró una copia de Don Quijote de la Mancha cuando oyó que es una novela importante. Creo que incluso el embajador de España estaba en su presencia y se enteró de lo importante de esa novela y mandó en ese instante comprar esa novela como tipo de gesto geopolítico. Ahora, cuando estamos hablando que Jefferson lee a Juan de Mariana o lee El Quijote, ¿los lee en español? Eso, hay un gran debate sobre esto. Incluso sus enemigos políticos le acusaban de inventar su capacidad de lingüística. No hablaba bien el francés, lo sabemos por otros de aquel entonces. Pero es obvio que leía español. Y si lees francés, leer español, te vas enterando de lo difícil que es el francés. No es tan difícil. Y yo encontré en el manuscrito, no es como si lo descubrí, pero en el manuscrito de las notas sobre el estado de Virginia, en la cuestión 5, hay una nota al final de ese ensayo donde transcribe a mano, tenemos el manuscrito, creo que está en Boston, transcribe un pasaje de Antonio de Ulloa en español y luego lo traduce al inglés. Y su traducción es magnífica, es perfecta. Entonces, existe un mito. Él incluso dice que se enseñó a leer español leyendo a Don Quijote en un viaje hacia Francia, ¿no? Está inventando, está moldeando, está convirtiendo su propia vida en una obra de arte con símbolos, metáforas, como ando insistiendo. Pero sabemos que estaba leyendo el español antes. Entonces, yo no tengo duda. Bien, entonces, siendo ampliamente conocido su pasión por el Quijote, ¿hasta qué punto le influye? Yo lo veo por todas partes. Y otra vez, soy hispanista y cervantista, ando sesgado en estos asuntos, pero tomamos el ejemplo de la Rotunda en la Universidad de Virginia, que está basada en el Panteón de Vitruvio en Roma. Creo que es el Panteón, ¿no? O el Partenón. No, Panteón. Panteón, ok. Bueno, no es exactamente Vitruvio. O sea, Vitruvio también tiene un modelo teórico, pero el Panteón ya se construyó en el segundo de Adriano. Pero el Panteón se construyó, en teoría, para el emperador. Sí, o sea, hay una obra inicial, los impuestos de Augusto, sí, pero Adriano la rehace, sí, por lo demás que la rehacen.
Entonces es un homenaje religioso al culto del emperador, más o menos, ¿no? Jefferson lo convierte en un homenaje a la democracia, ¿no? Y convierte la misma estructura y está siguiendo no solamente a Vitruvio, sino a Da Vinci, ¿no? El hombre de Vitruvio, ese espectacular dibujo, está insinuando, está sugiriendo su teoría política, que es una defensa otra vez de la esfera de la libertad personal del individuo. La rotunda representa eso. ¿Dónde está la alusión literaria más importante a ese edificio de Vitruvio? Está en el Quijote. Está en el capítulo 8 de la segunda parte de Don Quijote, donde un caballero italiano le lleva a Carlos V precisamente para ver el Panteón. Suben en el edificio y están mirando para abajo por el, ¿cómo se llama? El óptico. El óculo, sí. El óculo. Y bajan y luego ese caballero es cómico como todo lo que escribe Cervantes, pero hay una insinuación de algo serio, algo grave aquí, algo regicida, porque el caballero italiano le dice, le confiesa a Carlos V, mira, he de confesar que tuve un ataque de... Estaba inspirado allí arriba y tenía la idea, se me pasó por la cabeza la idea de cogerte a ti y tirarme por ese óculo. Así volviéndome famoso, habiendo matado a Carlos V, el emperador. Claro, Carlos V dice, muy bien, gracias por decirme eso, pero no te me acerques en el futuro, quédate más lejos de mí. Curiosamente, hablando de distancias, hablando de espacios personales en ese diálogo cómico y encima de una cúpula, un globo, donde hay un deseo por parte de un ciudadano, un noble, de violar la libertad del emperador. Esa tensión política es, a mi modo de ver, para lectores mayores de Cervantes, es la esencia de la segunda parte. Y Jefferson lo supo. Jefferson, estamos hablando de, han estimado su coeficiente de inteligencia por encima de 160, no sé cómo calculan esas cosas acerca de alguien muerto, pero estamos hablando de un genio tipo Da Vinci en Estados Unidos en aquel entonces. Entendió perfectamente el simbolismo de ese capítulo. Entonces yo leo la rotunda como un tipo de homenaje a la democracia. ¿Y en qué consiste la democracia norteamericana? En primer lugar, estamos degollando al soberano. Estamos acabando con el soberano. Tenemos elecciones cada 4 años para elegirnos un ejecutivo, pero el ejecutivo, el presidente, no tiene los poderes, en teoría, que tenía el soberano clásico de Europa. Entonces, ese gesto de adoptar un edificio de Vitruvio, pasando por la interpretación muy individualista y muy renacentista de Da Vinci, y también por su mayor alusión por parte de Cervantes, me parece la esencia del panteón cervantino, digamos, de Jefferson, ahí en su universidad. Pero yo quiero que nos des más, a Cervantes en Jefferson. ¿Nos puedes dar más? Bueno, a ver, Jefferson también entendía la metáfora del laberinto en la primera parte. Monticello es un homenaje a Creta, al laberinto clásico de ese mito. Otra vez, tenemos que pensar en ese texto magnífico de Cervantes como tipo de interpretación de lo más antiguo, ¿no? Lo que hace Cervantes con el mito del laberinto tiene todo que ver con el mestizaje. Para Cervantes, Sierra Morena es un laberinto. Hay una serie de alusiones al mito allí en esos episodios de Sierra Morena de la primera parte, que por cierto creo que son episodios expurgados por Pérez de Reverte en cierta edición infantil del Quijote.
otro error de edición. Allí en Sierra Morena, lo que Cervantes está poniendo a plena luz es la importancia del mestizaje. ¿Cómo reformamos a la nobleza española? Enfatizando el mestizaje, quitándole de su endogamia y volviéndole exogámica, ¿no? Jefferson también entendió la lección, estaba en el mismo experimento, estaba intentando reformar la aristocracia sureña, porque tenemos que recordar que la Primera República de Estados Unidos no es una democracia universal. Solamente, dice Tocqueville, es una democracia en el norte, ¿no? En el sur, donde había esclavos, donde había un sistema de castas, no había democracia. Y el sur es precisamente de donde viene Jefferson. Entonces, esa gran contradicción de la Primera República la está viviendo Jefferson y está intentando encontrar una solución. Si lo pensamos bien, su dilema es su laberinto y está intentando encontrar la salida, ¿no? Y Tocqueville nos señala esta interpretación también al final del capítulo 17 de la segunda parte. Y precisamente es la entrada al capítulo 18 donde Tocqueville escribe el mayor ensayo escrito sobre Cervantes, sobre Don Quijote. A ver, Jefferson también... ¿Estás hablando de la democracia en América? La democracia en América, perdón. Jefferson está intentando demostrar de manera simbólica, ¿y por qué no puede confesar todo esto de manera pública? Hay una serie de complicaciones. En primer lugar, la abolición, dejar a un esclavo libre en el sur va contra la ley. Estamos hablando de un sistema de como apartheid, ¿no? Y también tenía hijas de su primera mujer que iban a perder sus derechos a la propiedad. Entonces no podía confesar esto, pero sabemos perfectamente, estoy completamente convencido, hay una historiadora de Harvard que ha escrito un libro sobre Sally Hemings. Sally Hemings era la hermana de la primera esposa de Jefferson y era una esclava. Entonces Jefferson en Monticello está teniendo relaciones sexuales con una esclava y produciendo hijos, 4 hijos tuvo con ella y les dio la libertad al final de su vida. Esto lo vemos en su testamento, incluso tuvo que pasar por una serie de pasos jurídicos muy, muy complicados para conseguir su libertad, y lo hizo. Entonces, está demostrando otra vez, a través de su vida, a través de sus actos verificables en el récord histórico, está señalándonos la solución a su laberinto. Y la solución es el mestizaje. Es precisamente... esto va a sonar vulgar, pero volvernos no blancos, no negros, sino morenos, ¿no? Y de allí también su interés en el mundo hispano. Ve a España como una solución. El mundo mediterráneo de España. ¿Tenéis castas? Sí. ¿Hay racismo en el mundo hispano? Sí. Pero no tan fuerte como en el mundo anglo. Y simplemente no funciona. En el Mediterráneo lo puedes ver en las obras del Greco. El racismo no funciona en el Mediterráneo, no es convincente, porque hay todos, sois morenos en el medio, y luego hay blancos y luego hay negros. Entonces, si vas a ser racista, ¿dónde empiezas? ¿Vas a ir contra los blancos o contra los negros o qué? Entonces, ese caos demográfico del Mediterráneo es lo que Jefferson realmente apreciaba y quiere que venga a Estados Unidos, quiere que esa convergencia incluye la integración de esos valores mediterráneos hispanos. Bien, pues ya vamos a ir concluyendo, de modo que ya te lanzo la última pregunta, porque me parece muy interesante esas contradicciones entre el propietario de esclavos que libera, que encuentra caminos, pero no termina del todo. Uh-huh. Si yo quiero profundizar más sobre esa contradicción de todos estos textos que hemos estado trayendo a colación de Jefferson, ¿con cuál me quedo para comenzar si quiero
abordar esta cuestión de la esclavitud? Bueno, yo empezaría con Cervantes otra vez, estudiar bien de cerca. Okay. Pero quiero que lleguemos a Jefferson. Exacto. A ver, en el Federalista, que es un texto muy influido por Jefferson, no lo escribió él, pero Madison escribió como más o menos la mitad de los ensayos ahí, y Madison es amigo íntimo de Jefferson. Tienen sus haciendas, no sé a cuántas leguas, pero están en la misma zona en Virginia. En el Federalista ves el dilema de cómo contar, por ejemplo, a los esclavos en cuestión de representación política en el Congreso de Estados Unidos. Y llegaron a un compromiso, el famoso compromiso de las 3/5 partes, ¿no? Entonces, los del norte decían a los del sur, podéis contar a cada esclavo como las 3/5 partes de un ser humano y de ahí calcular el número de representantes que vais a tener en el Congreso, ¿no? Entonces, allí puedes ver claramente que el norte democrático y el sur de castas, el sur más o menos aristocrático, están intentando su propia convergencia, están intentando integrarse entre sí, y el dilema es la esclavitud. El dilema es la persistencia de la esclavitud en el sur, y el dilema es qué hacer, cómo vamos a resolver este problema. Porque el norte, desde luego, la abolición ya había tenido mucho éxito en Pensilvania, en los estados más al norte, en todos los nuevos estados hacia al norte del río Ohio. Y en el Federalista están intentando darles a los del norte la satisfacción de que sí, lentamente, poco a poco, pero vais a acabar con la esclavitud en el sur, y están intentando satisfacer al sur y convencerles de que esto no va a ocurrir mañana, ¿no? Esto va a ser un proceso lento y vais a tener tiempo para adaptaros a la nueva realidad de la libertad absoluta para cada individuo en este hemisferio. Bien, pues me gusta tu recomendación. Te hemos pedido la obra primera para arrancar con Jefferson y nos has mandado al Federalista. ¿Eran Madison, Hamilton y quién era el tercero? Jay. Entonces, bueno, me parece como recomendación. Y Jay era embajador a España, por cierto. Muy bien, pues como recomendación me parece muy bien. Una vez más, Eric, muchas gracias por acompañarnos en Pedazos de Historia. Espero que en el futuro podamos volver a tenerte aquí. Y una vez más, un placer. Muchísimas gracias. A ti.